Justicia, hablamos sobre el tema social y hoy, como ustedes han estado escuchándolo, hemos tenido tres excelentes reflexiones sobre el tema de prospectiva, sobre el tema de la inquietud de este presente, tratando de atisbar el futuro. Así que muy agradecido con todos ustedes. He visto que algunos han estado grabando ya todas las ponencias, toda la semana se han estado grabando y ya las pueden ustedes, el que esté interesado, están en YouTube, están en el sitio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero están también en el IDIC, desde luego, todas y cada una de las ponencias del seminario. Desde luego no podíamos cerrar sin la mejor mesa en términos de excelentes ponentes que tenemos el día de hoy. Yo le agradezco a la doctora Zabludovsky su gran atención y bondad de haber aceptado este tema que tan difícil ahora de progreso, modernidad, futuro, sobre todo ahora que vemos que estas palabras quedaron en desuso a finales del siglo pasado. ¿Sí? De repente se consideró que la carga teórica de estas palabras ya había quedado en desuso y se nos olvidó que contenían progreso y que contenían también el aliciente hacia las sociedades para un futuro mejor. O sea que junto con la derrota destruimos también la semántica y ahora de repente resulta que no tenemos ni siquiera palabras con qué referirnos a lo que puede ser mejor. Así que yo le agradezco mucho a ella el que haya aceptado esta excelente plática donde nos dio estos parámetros. A don Julio Millán, bueno, caramba, es todo un referente en términos de prospectiva y desde luego un gran referente en la vida intelectual de este país, así que agradezco mucho, Julio, tu presencia y tu aceptación de participar en el libro. Al doctor Edgar Jiménez, pues ustedes ya escucharon, ¿no? Y desde luego no son más que algunos apuntamientos de lo que nos pueden decir, pero creo que esa es la idea, ¿no? Meter la semilla de la reflexión de temas que hoy nos preocupan a todos, ¿no? Creo que estos temas han salido de la academia para sociabilizarse y socializarse, y creo que ahora esta es una de las ventajas que tenemos de platicar de esto aquí y desde luego afuera en todo lo que es este país, pero también en lo que es el mundo. A Miguel León, miembro del IDIC, también muchas gracias, Miguel, por tu moderación en esta mesa. Quiero desde luego agradecer a Raúl Gutiérrez Muguerza, nuestro presidente del IDIC, todo el empuje y el apoyo que le ha dado a este tipo de intenciones de sumar a gentes talentosas de este país a reflexionar y a darnos sus versiones sobre lo que hoy, a partir del 8 y 9 de noviembre, pues hoy de repente le preocupó a todo mundo. Tal vez Trump, en toda la negatividad que puede tener, una de sus cosas positivas es que vino a romper un espejo en el cual pues ya estaba resquebrajado, ¿no? Tal vez ahora ese espejo que es Trump del país nos dibuja en la debilidad y en la inconsistencia que tenemos. Y eso creo que él lo ha logrado más que 20 libros o que 100 libros o que 1000 exposiciones, ¿no? Creo que hoy nos vemos en la debilidad en la que tenemos, en el fracaso, es una palabra fuerte, pero hay que usarla, en el fracaso económico, político y social que padecemos. Así que, bueno, en ese sentido, pues Raúl ha apoyado todo este tipo de esfuerzos. Se ha creado el IDIC desde hace 4 años, así que un agradecimiento muy fuerte para Raúl Gutiérrez. Se disculpa, no pudo haber estado el día de hoy, era la intención estar. Y desde luego para los compañeros del IDIC que han apoyado muchísimo también toda esta labor, a José Luis de la Cruz, que desde luego nuestro director, que ha estado a lo largo de toda esta semana, antes y después también de todos estos esfuerzos, a Juan Antonio Rebulen, a Mauricio Millán, a nuestro embajador en Canadá, que se acaba de retirar, Francisco Suárez Dávila, y a todos aquellos que han hecho posible este trabajo. Desde luego a Vanessa, Fernanda, también muchas gracias por todo este apoyo y todo este trabajo tan fuerte que ha habido, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo no suelo leer en mis intervenciones, no estoy acostumbrado, pero el IDIC intenta hoy, viernes, en el cierre de esta semana de reflexiones, intenta dejar un posicionamiento a través de esta
conferencia y de este cierre, así que me voy a permitir hacer la lectura de mi posición, de mi intervención en esta tarde, cerrando desde luego estos trabajos de esta semana extraordinaria, donde tuvimos cerca de 30 estupendos expositores en los temas que ya les comenté. Así que, si ustedes me permiten, y como dice Edgar, abusando del uso académico y de la terminología que el académico puede hacer uso de él, voy a permitirme leer para ustedes mi presentación, y empezaría diciendo que en México el siglo XXI no ha iniciado. Y bueno, me parece que esto suena fuerte, pero tendríamos que empezar por ahí, tendríamos que empezar, como se dice retóricamente, desde el comienzo. Sus atrasos, sus vicios, pero sobre todo sus mitos no renovados, lo mantienen anclado en un tiempo de no progreso, en perjuicio de su desarrollo, de la calidad de vida en la que habita y de su futuro. Buena parte de la clase política, carente de la sensibilidad para entender el tiempo que enfrenta, ha evitado que el país se introduzca con éxito en la ruta de un siglo de difícil diagnóstico que no está resultando fácil para ningún país del mundo. En la siempre difícil evaluación de un diagnóstico objetivo, la visión del optimista o lo pesimista desaparece ante la seriedad de lo que se vive, pero sobre todo de lo que se adivina que viene, a través de estas señales cotidianas del quebranto, las cuales no dejan espacio para permanecer más tiempo en el debate de qué tan mal o qué tan bien está el país, dando solo lugar a la toma de conciencia que pueda evitar el quebranto, cualesquiera que sea su naturaleza, ya sea política, ya sea económica, ya sea social, o todas ellas juntas, como parece que de repente se nos presenta, porque este quebranto amenaza con desbordarse por todos sus lados. Este quebranto del que hablamos ya se adelantó en términos de vida para mucha gente que ha desaparecido en este país, en términos de seguridad para mucha gente que ha sido violada sus derechos de seguridad en este país, de su economía al caer de los niveles que tenía hace 10, hace 5, hace 3 años, y desde luego ha afectado a millones de mexicanos que con esto generan una situación que también resulta el fundamento ético para condenar tanto al argumento del diferimiento con el que nos enfrentamos todos los días, como la falta de compromiso de las voces que a través de un falso optimismo sobre la situación que guarda la nación retrasan o evitan la toma de definiciones que apunten a la solución de fondo del problema, ya sea para evitar más derramamiento de sangre, ya sea para evitar pérdida de vidas, para falta de crecimiento económico o para aumento de la desigualdad. ¿En dónde estamos entonces? Salvo para el 10 o el 20% del país, la situación de inseguridad y quebranto económico provocan un profundo sentimiento de insatisfacción. Las diferentes encuestas o mediciones de la mayoría de los rubros muestran a un país dolido, cansado de esperar, que ve su retrato nacional todos los días en la página de las 8 columnas de los periódicos, en las emisiones de los noticieros, y no les gusta, no nos gusta lo que vemos, y en pocas ocasiones nos aterra. Que observa impactado una realidad que ahora le cuesta trabajo saber cuándo inició y de qué manera se fue acumulando, pero sobre todo que no sabe cómo solucionar ni cuándo va a acabar. Que en el terreno político sus avances progresivos de finales de siglo fueron burlados por una clase política multipartidista que falló en su compromiso histórico de transformar la alternativa del país en un relanzamiento de un proyecto nacional con visión de futuro, como ya se dijo esta tarde en la mesa, la cual aprovechara la conducción política para dotar de sentido a una sociedad milenaria como la nuestra, a una civilización como la nuestra, que se sostiene en los méritos de su pasado, pero que se quiebra en el fracaso de la administración de su presente y se hunde en los signos de su futuro. La clase política, la mayoría de la clase política, ensimismada en su corrupción y ausencia de proyecto de largo plazo, ha provocado un relajamiento generalizado de todos los actores integrantes del Estado, poniendo en riesgo la realidad del mismo Estado a través del avance gradual de un Estado fallido que ya se evidencia en múltiples municipios, estados y regiones del país, sin que a los que viven ahí les interese el fondo académico de si es o no es lo que fallido.
Los mitos políticos del siglo pasado, desde luego, fueron heredados a su vez de creencias que se transformaron a fuerza de realidad. La nueva institucionalidad política, con toda su fuerza y dignidad, en su exuberancia se olvidó que nacía de y para una humanidad imperfecta que requiere que sus nuevos dogmas la eleven sin olvidar su naturaleza primigenia, que la mejora humana no es acumulativa y por el contrario se pierde con facilidad, como también ya lo dijo Julio. La vida humana, opina Gray, pero puede volverse más salvaje y racional incluso al tiempo que se aceleran los avances científicos. La fascinación por el dogma político, escalable al infinito, intocable, junto con una democracia costosa e ineficiente, tienen secuestrada la solución política del siglo XXI, causando un enorme daño a la vida nacional. La vida económica del país, en su propio laberinto, rinde también culto a los mitos del siglo XX, al mercado, al cual lo designó como hacedor de su destino y que, al igual que la mitología política, le niega la oportunidad del ejercicio de su revisión, no obstante el fracaso económico que tenemos en el sector económico por más de 30 años. La relatoría numérica de la insatisfacción económica nos desborda por todas partes, su fracaso colectivo es axiomático, a veces nos remiten al consuelo comparativo de lo que está peor, omitiendo la referencia con economías similares que las mismas 3 décadas, como las naciones asiáticas, han convertido su trabajo económico en un éxito social irrefutable. Al igual que la política, si el dogma económico no da los resultados requeridos, peor para la economía. La estrategia económica derivada del mito no es revisable, a pesar de que los paradigmas y el desarrollo de un nuevo siglo impelen al análisis integral de un proyecto económico del país que le permita batir sus rezagos y lo potencien hacia el crecimiento económico de mediados del siglo XXI. Cuando otros países, con pies más ligeros y fundamentalismos menos ortodoxos, de manera pragmática se enfilan a las primeras posiciones del desarrollo, conscientes de la tipicidad del crecimiento económico de una nueva época, la responsabilidad económica y política del país se niegan, por dogma y por corrupción, a arriesgar cambios más audaces acordes a una renovada manera de generar riqueza, desarrollo e igualdad. La corrupción económica se hermana con la política y la defensa de la no revisión de ambas a través del anclaje de dogmas rebasados evitan que el país pueda trabajar en un nuevo proyecto de nación congelado en la presente inagotable de miedo e insatisfacción. Las reformas políticas y económicas implementadas hasta el día de hoy, como se demuestra a través de todos los signos y estadísticas disponibles, no han podido ser la solución integral que el país necesita para salir del atraso. Al contrario, muchas de ellas son causa y obstáculo para salir del mismo. En este largo debate entre presente y futuro, entre lo que funciona y no funciona, desde luego que el catastrofismo no resulta un buen punto de partida. Existen, por suerte, un sinnúmero de activos históricos, políticos, económicos y sociales que bien pueden ser utilizados en el relanzamiento de un proyecto nacional exitoso. Sin embargo, tampoco resulta útil la relatoría de la defensa del interés o del dogma enarbolado por los actores relevantes establecidos que evitan el desarrollo nacional con enorme irresponsabilidad. Por otro lado, el tiempo del debate se acaba, como claramente nos lo ha venido a demostrar el triunfo de Donald Trump, porque después de más de 30 años de no aprovechar los activos del desarrollo nacional, junto con el tiempo se está agotando la paciencia y las plusvalías que han sostenido esta larga etapa del no desarrollo y de corrupción. La irritación social derivada de los altos niveles de corrupción y pobreza, transformada en quebranto civilizatorio y delincuencia multiplicada, dificultan cada vez más la puesta en marcha de una estrategia atinada cuyos resultados no serán fáciles ni rápidos. La duda, la incapacidad, la solución parcial de los problemas tampoco ya serán operables. Su tiempo ha pasado y solo una solución integral podrá evitar un caos político, económico o social que dejarán al país muy lastimado y carente de una opción real de futuro. De ahí la enorme importancia de la corrección del rumbo del país, de ahí la necesidad de este tipo de reflexiones, de ahí de seguir trabajando en la responsabilidad del porvenir, de ahí la necesidad de construir un nuevo proyecto de nación
que nos empiece a dar las respuestas de todas estas dudas que hoy tenemos y que desde luego todavía no contamos, como el mundo en general, de las respuestas totales ni adecuadas. Pero el primer ejercicio y el primer paso que debemos de dar es el de aceptar, como lo estamos aceptando a partir de noviembre, que no estamos tan bien como creíamos, que no somos tan fuertes como esperábamos y que no teníamos los amigos que creíamos que teníamos. Entonces creo que en este sentido la importancia de reflexionar tanto en lo político como en lo económico de estos últimos 30 años, revisar estos dogmas con los que hemos vivido, creo que es parte fundamental. Terminaré diciendo que el progreso, la idea de un mañana mejor que es consustancial al ser humano, ¿sí?, nace con él. O sea, la palabra progreso es simplemente el adjetivo de una actitud del ser humano ante el futuro. Todos deseamos, desde luego, que mañana sea mejor que el día de hoy. Esto es connatural al ser humano. No nos puede decir ningún filósofo, ningún experto europeo sobre el tema de progreso, que el progreso se acabó. Se acabó el crecimiento, aumentó la necesidad, pero el progreso está ahí, sigue ahí y está a nuestra disposición. Por eso es que nace con él, es creada por él, y a pesar de la renovación de sus mitos, que siempre el progreso ha acompañado al ser humano como parte de la solución de una realidad que nunca ha sido fácil. El siglo XXI, como ahora lo sabemos, no se caracterizará por ser un tiempo cómodo. Por el contrario, cada país en su entorno y la sociedad global en su conjunto tendrán que realizar esfuerzos inéditos y desarrollar nuevas habilidades para concluir el periodo con posibilidades de salida y de futuro. Por ello, en el caso de México, trabajar únicamente en la solución del presente imperfecto desde un punto de vista político y económico, por más importante que sea, no será suficiente. Aún partiendo de la base de contar con una voluntad y un proyecto político que se enfoquen en estos dos grandes pendientes, como nos dijo la doctora Zabludovsky, la sustentabilidad de la nación requiere de un nuevo proyecto nacional, de un nuevo relato de país que atienda a la recuperación de lo ontológico. Es necesario, junto con lo operativo, reiniciar la construcción del tejido de una identidad que se fue deteriorando a base de carencias y de corrupción. Una identidad que devuelva a los mexicanos su sentido de pertenencia y de nación, que recupere la credibilidad en el país y en un futuro mejor. Una propuesta que parta de nuevos valores republicanos acordes a un tiempo y a una época diferentes, que invite a creer en la importancia del país y en la oportunidad de colaborar con él en la construcción de un futuro que valga la pena. Necesitamos recuperar la confianza en nuestro país. Si no se recupera lo mexicano en su dimensión ontológica, dotándolo de un nuevo relato nacional acorde a un proceso civilizatorio progresivo, los intentos de solución política y económica no alcanzarán para levantar de manera sustentable el desarrollo nacional. Dentro de esta nueva relatoría, la corrupción tendrá que renunciar como condición ineludible a su voracidad y a su señorío, y la política tendrá que hacer un alto en su desenfrenada carrera de destrucción del edificio nacional. De igual modo, la autocontención social tendrá que recuperarse por medio del convencimiento de una nueva nación comprometida con la práctica de una ética republicana y con el progreso de sus habitantes. Necesitamos recuperarnos también a nosotros mismos. La autocontención social que hemos perdido, que nos amenaza todos los días en la calle y con nuestros vecinos también, como ya oímos las estadísticas, es parte de un reto que es también parte de la solución. En la recuperación de lo esencial, del andamiaje del ser nacional, de su sentido de vida y de su destino, tendrá que tejerse la nueva ruta política, económica y social del país a través de la reconstrucción de sus mitos, de la oferta de una propuesta audaz que se atreva a transitar y ganar en un marco nacional y global que no serán complacientes en ningún momento. El futuro, lo que está por venir y la recuperación de la idea del progreso como el puente y la evidencia para lograrlo, también deberán ser una asignatura no reemplazable del quehacer nacional para estar mejor preparados para administrar lo que viene. El progreso y sus mitos deberán sustituir a la endeble idea de la sobrevivencia. También deberán reemplazar a la tragedia como destino manifiesto o destino único. Cuando en algún momento nos liberemos de este secuestro temporal en el que habitamos, muy probablemente nos daremos cuenta, parafraseando a Gray, que lo relevante no ha sido nuestra ignorancia del futuro, sino nuestra incapacidad
para comprender y resolver el presente. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos al doctor Oropeza su presentación y la organización de este congreso que ha sido tan prolífero y que nos ha creado muchas inquietudes, sobre todo en estos momentos difíciles. Procedo a entregar los reconocimientos a cada uno de los ponentes, a la doctora, al licenciado Julio Millán, y el doctor Jiménez. Al doctor Oropeza, igualmente. Y un vino de honor, Miguel. Sí, tenemos un vino de honor y desde luego todos los trabajos de esos están en la página del IDIC, que es idic.mx. Pues sin más por el momento, los invito a pasar al vino de honor. Gracias.